El Nican Mupogua es un texto vivo, es un texto que ha dado identidad a un pueblo mestizo a lo largo de los siglos. Pero sobre el hecho guadalupano, que es el fondo del Nican Mupogua, tenemos la versión fundamentalmente católica, que enfatiza María. Esta noche le invito a que analicemos, a que revisemos el hecho guadalupano a través del Nican Mupogua, pero desde Tonantzin. Así es que Nican Mupogua, la otra mirada, aquí en Sacro y Profano. El Nican Mupogua es el relato en náhuatl que describe las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, ubicado al norte de la actual Ciudad de México. Nican Mupogua es un relato que puede traducirse como aquí se cuenta o aquí se narra, que son las dos primeras palabras de esta narración cuya autoría es de Antonio Valeriano. Es un bello documento histórico pletórico de expresiones poéticas, en el que se relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe al beato Juan Diego, indígena azteca, ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531. El texto fue publicado por el bachiller Luis Lazo de la Vega en 1649, quien asegura que el indígena Antonio Valeriano escuchó el relato del propio Juan Diego. El Nican Mupogua relata las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y los detalles ya conocidos. Le pidió que fuera a ver al obispo de México para que le erigiera un templo ahí, en el Tepeyac. El obispo, razonablemente escéptico, pidió una señal para convencerse de la autenticidad del mensaje, y la Virgen le mandó rosas de Castilla envueltas en la tilma de Juan Diego, que al desplegarse dejó ver la imagen guadalupana. Una copia muy antigua del manuscrito Nican Mupogua, en 16 páginas, se puede encontrar en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ahí ha estado desde 1803. Existe otra copia, ahora en posesión del Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Le invito a que tengamos otra mirada del hecho guadalupano, otra mirada del Nican Mupogua. Ya desde la época de la colonia, Bernardino de Sahagún veía con cierta sospecha, así lo dijo, que en el Cerro del Tepeyac los indígenas desde antes tenían ahí una adoración a Tonantzin y venían desde leguas distantes, iban y visitaban, tenían ahí un santuario. Y él lo veía con cierta suspicacia, con cierta duda. Y desde entonces los historiadores han planteado que fueron los españoles que aprovecharon esa deidad mesoamericana para incidir en el ánimo de los conquistados a través de Guadalupe, esta mezcla entre ambas tradiciones, o fue la fuerza de nuestros pueblos originarios que adoptaron a Guadalupe en esta fusión con Tonantzin. Son preguntas que han pasado a lo largo de diferentes generaciones de historiadores. Pero yo quisiera preguntarte, Susana, y agradezco tu presencia aquí, cuando hablamos Nican Mupogua, ¿a qué nos referimos? Evidentemente nos estamos refiriendo a un hermosísimo libro que ha marcado la historia de nuestra cultura. Cuando hablamos de Nican Mupogua estamos hablando de la palabra florida de nuestro pueblo, la palabra florida que viene del espíritu, del águila, la águila mayora, ¿sí?, que es la gran madre cósmica, ¿sí?, la gran madre tierra, ¿sí?, pero también estamos hablando de la palabra florida de nuestro pueblo, de nuestros ancestros, que fue recopilada precisamente por un indígena y que en textos anteriores se narra con el lenguaje antiguo español y no funciona, porque no hay corazón, no hay vida. Cuando verdaderamente hay vida y hay espíritu, entonces se habla como águila, como Cuatlatoa, ¿sí?, como Juan Diego o San Juan Diego. Yo hablaba hace un momento contigo del paralelismo de los Juanes, ¿no? San Juan Bautista, San Juan Apóstol, ¿sí?, Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga, y todo el Juan
desde Fray Juan Apóstol, él está señalado como águila. Fíjate ese fino hilo que hay ahí cuando hay espíritu. No importa espacio, tiempo ni lugar. Es decir, que tenemos que reconocer en nuestra tierra y en nuestra gente el espíritu. Es decir, el nombre de Juan tiene una cierta envergadura, ciertamente, ¿no? Tlatoani, un nombre importante dentro de la comunidad indígena. Cuéntanos cómo se hizo este libro, cuál es la historia, o dicho de otra manera, cómo es que llega después de siglos a nuestras manos. Bueno, hace ratito mencionaste tú de que los españoles habían aprovechado para meter el fenómeno de la guadalupana, la Virgen María, pero como está en la tradición oral, fue al revés. Los indígenas, el Tlatoani, que es la voz del consejo, aprovechó toda la figura de la Virgen de Guadalupe, de allá de España, para a través de ella meter la fuerza está disfrazada en la guadalupana, para nosotros está disfrazada la de Tonantzin, la fuerza de Tonantzin. O sea, ahora, en este tiempo, nosotros, con la escritora que tuvimos contacto, nosotros tenemos muchos años que seguimos yendo a hacer rezos, decía ella, el canto y la flor, arriba del Tepeyac, no en el Tepeyac, sino atrás en la sierra que está atrás, hay unas cuevas, y en una cueva hay un oratorio, donde año tras año hacemos, y no sé, hay quienes ahorita te platican si fue cierto lo del ayate, que es el milagro. Es que ahí está la Virgen, la energía de la Virgen, si alguien tiene su corazón, ahí puede hablar con ella, y ahí la puede ver, y ahí está. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Usted podrá ver que estamos conversando con dos ancianos, curanderos, chamanes, ¿no? Es decir, no es tan fácil, pero sobre todo personas que tienen la sensibilidad de ese México antiguo para leer el fenómeno guadalupano. Regresamos en un momento, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno a este libro histórico, Nican Mupogua, y estamos conversando con dos personas que son portadores de la vieja tradición de nuestros pueblos originarios, del mundo mesoamericano, y que desde ahí pretendemos hacer una lectura diferente de lo que es el hecho guadalupano. Susana, ¿cómo podríamos entender si la Iglesia Católica exalta la advocación de María, es decir, es María en la tradición occidental, Madre de Dios? ¿Cómo poder leer el hecho guadalupano desde la perspectiva de Tonantzin? La perspectiva de Tonantzin es la vida, la creación total. El antiguo danza y canta a la Madre Tierra, que le da flores, frutos, perfumes, que hace toda la creación. Y bueno, se conecta a través de la Madre Tierra, del corazón de la Madre, ¿sí? Se conecta con su danza en movimiento. Hay un canto que dice, yo soy la vida, soy el alma de la tierra, soy el movimiento, soy el espíritu creador, soy el espíritu de la creación, de la creadora. Entonces, en la manera como nosotros entramos en contacto con Tonantzin, Tlali, es en la vida, en el presente, en el aquí. Por eso es que tú ves a la gente de tradición que va danzando, hace peregrinaje, canta, o hacemos rezos y en el movimiento estamos ofrendando miel, semilla, al fuego, el calor. O sea, es la madre que mueve, que contiene, que da. Muy hermoso, Susana. Antonio, ayúdanos a entender a Tonantzin. ¿Quién es ella? Y sobre todo, es una figura sagrada femenina.
hay una sacralidad femenina en Tonantzin. ¿Quién es? ¿Qué lugar ocupaba dentro de las deidades del mundo mesoamericano? Pues como te decía Susana, la abuela Susana, usted es la madre creación, o sea, Coatlicue, a través de la cual Teot, que es el principio generador de la vida, se manifiesta. Es Coatlicue, o sea, a través de ellas, pues es nuestra madre. Toda la creación es la madre creación. Coatlicue así sería manifestada. Y ahora en la tierra, como un ser vivo, muy vivo, que es ese punto que es el Tepeyac, es el corazón. Ahora que hemos estudiado, viendo la cultura, se decía allá de Occidente, de la India, del Tíbet, sería como el cuarto chakra del planeta, aquí el Tepeyac, lo que llaman chakra. La energía del amor de la madre tierra y de la madre cósmica, ahí es donde brota, donde se nace. O sea, cuando lo que atrae a la gente, a los peregrinos santos, es como cuando llevas tú con tu mamá, ¿cómo te recibe tu mamá después de mucho tiempo que no llegas? Y ese amor lo sentimos todos los que habitamos la madre tierra, no nada más los mexicanos, vienen de todo el mundo aquí atraídos por el amor de la madre. O sea, la madre de Guadalupe, Tonantzin, Tlali, Coatlicue, la madre tierra, la madre creación. Cuando Fray Bernardino Sahagún veía con cierto temor que venían de diferentes lados, caminando leguas y leguas para llegar al cerro del Tepeyac, decía que había unas pirámides ahí, pero en realidad lo que ustedes están planteando era la energía que surgía en las comunidades, que brotaba de ese cerro, en donde estaba representado por Tonantzin. A la fecha, el peregrinaje se hace porque la gente de tradición acaricia la tierra al caminar y la tierra le acaricia a ella. No es causal que tengamos plantas en los pies, porque tenemos raíces de energía que nos conectan con ella para sostenernos. Y es tan amorosa, ¿sí? Y al hacer un peregrinaje, si bien vamos con la madre y la madre nos recibe, vamos limpiando el camino con la danza, con el canto o con la ofrenda. Porque tú puedes ver que van al Tepeyac y van ofrendándose. Van ofrendando su cansancio, su sueño, su dolor muchas veces, sus rodillitas. Pero le están dando también a ella, porque algo que hemos aprendido en la tradición, que no nada más es ir a pedir, dame, dame. Claro. Sino también Llevaban ofrendas. llega la ofrenda. Ajá. Llega la ofrenda del cacao, del cantito, ¿sí? Del rezo para toda una noche, que tú te desvelas toda la noche y te ofrendas para ella, porque ella ya te dio. Ya. Antonio, en el hecho guadalupano es imposible pensar solo en María, en Guadalupe, Tonantzin, sino también Juan Diego. Sí. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego el otro, digamos, en este hecho fundante, en este relato fundante de nuestro mestizaje. A ver si me alcanza el tiempo. En la tradición oral, los abuelos, era el que habla como águila, era el último tlatoani, era Moctezuma. O sea, según esta tradición oral, Moctezuma no murió a manos de los españoles. Fue rescatado, sanado, y llegó con la enseñanza de poder implantar la veneración a la madre, disfrazada de veneración al catolicismo. O sea que al ser reconocido como el portador, que no era el rey, ni el emperador, ni el tirano, al ser reconocido como la voz del consejo de todos los ancianos, de los ancianos sabios que se fueron a refugiar a la sierra, él vino todavía a dar la cara y con el mensaje de que la madre está aquí con nosotros, sigue la energía, vamos a tener paciencia, vamos a renacer. Pero sí, el poder que tuvo Juan Diego sobre los mexicanos fue porque era el portador de la voz del consejo. Nunca fue el indiecito perdido, humilde, el pequeño. Era una autoridad moral. Era una autoridad. Si lo reconocemos así como según la tradición oral, era el mismo Moctezuma. Yeah. Y reapareció después de lo que vivió, pero ya traía, ¿cómo se llama? Él fue el que tuvo la visión de la Virgen de Guadalupe. Él la transmitió. Pues muy bien, estamos tratando de comprender una lógica diferente en torno al hecho guadalupano, y el acento está precisamente desde la tradición. A mí me encantó mucho este
el acariciar la tierra con los pies, con nuestras plantas de los pies. Y como usted verá, es una lógica totalmente diferente. Estamos analizando el hecho guadalupano, el Nican Mopogua, aquí en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Regresamos a nuestro último bloque en Sacro y Profano. Estamos acercándonos, adentrándonos a un histórico libro, Nican Mopogua, que narra el hecho guadalupano, las 4 apariciones de Guadalupe, Tonantzin, María, a Juan Diego, que como hemos visto, lo han planteado, no era el indiecito, sino era toda una autoridad, un tlatoani. Y esta relación con la Madre Tierra, con el cosmos que representa Tonantzin, yo te preguntaría, Susana, ¿por qué hay que leer y cómo hay que leer este libro? Que además es un libro pequeño, corto, y muy hermoso, muy poético además. Sí, para poder entrar en contacto con la mirada misericordiosa y amorosa e incondicional de la Madre, para poder entrar en contacto con el corazón, así como en aquellos tiempos, desde 1516 a 1600 hubo un holocausto indígena, en nuestro tiempo. Ve cómo está nuestra sociedad. Se requiere voltear los ojos, no a la cabeza, no al viento, al corazón, a la Madre Tierra. ¿Para qué? Para que sintamos el latir, que sepamos que no estamos solos, que está ahí ella mirándonos, nuestra Madre, compasiva, misericordiosa y dándonos lo que necesita, para que podamos retomar nuestras raíces, nuestra dignidad, para que recordemos que tenemos derechos, también tenemos responsabilidades, y para poder resurgir como un pueblo nuevo. Pues muchas gracias. Esta fusión de 2 culturas que está aquí en este texto es María, que proviene de una cultura judío-occidental, judío-cristiana, y Tonantzin, que eran nuestros pueblos originarios, de nuestros ancestros, y que se da una fusión en donde ambos aceptan, conquistadores, el avasallamiento, pero también los evangelizadores que tienen apertura hacia el mundo originario. ¿Cómo verías? ¿Por qué la importancia de este hecho? Bueno, primero que nada, hasta los moros están ahí, ¿no? Con Guadalupe, con el nombre. Claro. También está... En Extremadura, por supuesto. De la guadalupana. Pues según las visiones de los americanos antiguos, de los mexicanos, había épocas de luz y épocas de oscuridad, los cielos de Quetzalcóatl, los infiernos de Tezcatlipoca. Todo este periodo que hemos vivido desde la conquista para acá es de oscuridad, pero la profecía, por llamarla de algún modo, era que entre el 85 y el 87 iban a ser un personaje como Quetzalcóatl, que iba a venir a retomar el gobierno de México, pero desde el plano espiritual, para que nos reconociéramos como hijos del sol, como hijos de la tierra. Somos dignos de toda, somos príncipes, no hijos de los reyes. Y en este momento está coincide con lo que llaman la era de Acuario, la entrada astronómica del sol en Acuario, para el renacimiento de la luz, primeramente aquí en México. México donde va a ser el parto. Y de ahí para toda la humanidad tenemos que pasar ya una conciencia ya cósmica realmente. Muchas gracias, Antonio. Pues llegamos al final y ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos con esta gran fusión de Guadalupe y de Tonantzin? Mi experiencia es que Guadalupe y Tonantzin es amor y vida. El nombre es lo de menos. Cuando estamos con la madre, Tonantzin Tlali, sí, ella no quita a Guadalupe, porque la tierra es una, sus hijos son unos, la creación es una. Pero si estamos con Guadalupe, tampoco quita a Tonantzin. Y como quitar esta división que está en la mente,
para poder ir al corazón, a vibrar verdaderamente con ese amor venerable y amoroso, incluyente, no excluyente, no selectivo. Yo creo que nuestros ancestros hicieron eso, hasta las guerras eran floridas. Yo creo que yo me he quedado con esto y agradezco profundamente a la Gran Madre. Yo le digo la mayora, pero le digo la niña. Esta enseñanza que me ha ido dando a través de mis ancestros, de mis abuelas. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales? Porque estamos ante un culto, el culto guadalupano, que lejos de estancarse, está creciendo. Hay muchas advocaciones que se han quedado incluso en retroceso frente a la modernidad, a la racionalización. Pero en el caso del culto guadalupano está en expansión hacia América Central y hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que eso es una manifestación de la maestría que tuvo el Juan Diego Moctezuma para esconder la energía sagrada de la madre detrás de la imagen de ahí de Extremadura. Me quedo yo con los de los moros. Eso es lo que... para mí, ¿qué es esto? Hablamos del milagro guadalupano como si fuese 500 años. Está vivo, está actual, decía mi esposa. Claro. Puedes ir allá al Tepeyac, te invitamos y verás, puedes hablar con ella, y ella habla contigo. No, indudablemente que toda esta dimensión amorosa está presente y todo este manto materno, incluso en los connacionales que se van a Estados Unidos, van con ese influjo de protección materna. Yo diría, porque hemos concluido ya el programa y les agradezco mucho su presencia, que el culto guadalupano va más allá de un sincretismo. Es un relato que funde grandes tradiciones culturales y crea una nueva. Crea un México mestizo, crea identidades que podemos estar ya en la modernidad de acuerdo o no, pero hay un tronco común que este relato guadalupano, Tonatzin María, ha forjado a los mexicanos a lo largo de siglos. Yo le agradezco su presencia y por supuesto los espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.